Hola, bienvenidos a Través de la Biblia. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas en casa durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y es bueno tener a todos de vuelta y vamos a entrar directamente en el libro porque esos 30 minutos pasan demasiado rápido. Parece que ya se han ido antes de que empecemos, así que voy a volver justo donde lo dejamos en el capítulo 3 de Mateo. De nuevo, para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, no tienen idea de cuánto me resistí a comenzar esto debido a toda lo que pensé que sería la crítica. Pero en 3 años y medio solo he recibido una llamada que no fue, que podrías llamar un cumplido, pero esa es la única, así que no está mal, y el Señor ha sido muy bueno. No hemos recibido más que respuestas positivas. Está bien, así que volvamos, si quieren, a Mateo 3. Recuerden que en nuestras palabras finales estábamos hablando sobre el bautismo de arrepentimiento tal como lo proclamó Juan el Bautista, y cómo era algo natural para el judío. Verán, no tuvieron ningún problema en aceptar esto. Recuerdo hace años cuando era solo un joven diácono y había mucho que no sabía, y pregunté, yo era el único joven de todo el grupo. El resto eran todos hombres mayores, como suelen ser los diáconos. Y le pregunté a uno de ellos una vez, le dije, bueno, ¿sabes, hubo alguna pista de bautismo antes de que llegáramos al Nuevo Testamento? Y puedo verlo hasta el día de hoy. Él no ha perdido nada en el Antiguo Testamento con respecto al bautismo. El bautismo, ¿por qué? Estaba todo allí en el Antiguo Testamento. Esa es la idea completa de lo que significaba el lavado. De hecho, déjame mostrarte un versículo. Mantén tu mano en Mateo. Ve a Hebreos. Espero que las personas en nuestra audiencia de televisión se den cuenta de que esta es estrictamente una clase informal. Nuestro contenido no está editado. Simplemente obtienes lo que ves y oyes y eso es todo. Pero volviendo a Hebreos, puede que tenga que mirar un segundo. Creo que es el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahora, la razón por la que te traigo aquí, lo que dije, es que el bautismo era algo totalmente nuevo y fuera de lugar para el judío cuando Juan el Bautista apareció en la escena. Ahora en Hebreos capítulo 9, y creo que Pablo escribió Hebreos, está repasando el día de la expiación y habla del sumo sacerdote, versículo 7, por ejemplo, Hebreos 9, versículo 7. Pero el sumo sacerdote, pero en el segundo, es decir, en el santo de los santos detrás del velo, pero en el segundo entró el sumo sacerdote solo, una vez al año, nunca sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por los herederos del pueblo, el Espíritu Santo o el Espíritu Santo, esto significando que el camino hacia el más santo de todos, es decir, recuerda, detrás del velo en el santo de los santos, que el camino hacia el más santo de todos aún no se había manifestado, mientras el primer tabernáculo aún estaba en pie. En otras palabras, en la época de Moisés y la ley y demás. Ahora el versículo 9 que todo esto que estaba ocurriendo en la economía del Antiguo Testamento, que era una figura o un símbolo o una ilustración, era una figura para el tiempo presente mientras practicaban su adoración sacrificial, era la figura para el tiempo presente en el que se ofrecían tanto dones como sacrificios que no podían hacer perfecto a quien realizaba el servicio, en lo que respecta a la conciencia. En otras palabras, todo este sistema sacrificial en sí mismo no quitaba el pecado. La sangre de los animales no podía quitar el pecado, pero ese no es el punto que quiero hacer. Ahora en el versículo 10. Vamos. Todas estas cosas, todas las imágenes que se practicaban, el cordero sacrificial, la aspersión de la sangre, el acercamiento a un Dios santo en tierra santa, todo esto era simbólico. En aquel entonces, y todo se basaba solo en carnes y bebidas y diversos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Lavados y ordenanzas carnales.
impuestas sobre ellos hasta el tiempo de reforma. Ahora, ¿qué palabra griega crees que se traduce como lavados? Bautista. ¿Ves? Así que si los traductores hubieran traducido la palabra griega bautismal como lo hicieron en todos los demás lugares del Nuevo Testamento, así es como habría leído. Todas estas cosas se basaban solo en carnes y bebidas y diversos bautismos. ¿Ves? Ahora eso lo aclara. El judío estaba perfectamente consciente de lo que Juan estaba haciendo, estaba indicando una limpieza, aunque el agua no podía hacerlo. Nunca tengas esa idea. El agua no podía quitar el pecado, pero era un gesto simbólico que indicaba la necesidad, una limpieza espiritual. Ahora, mientras estás aquí en Hebreos, solo vuelve un poco a la izquierda y detente en el libro de Efesios. ¿Y qué diferencia hace esto? ¿Qué diferencia? Efesios, capítulo 5. Y solo voy a saltar al versículo 26, si me lo permiten. No me gusta usar este solo versículo, pero por cuestión de tiempo lo haré aquí. Ahora el apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias gentiles que estaban involucradas en esta carta encíclica a los Efesios, escribe en el versículo 26 que Él, Cristo, ¿están todos conmigo? Efesios 5, versículo 26, que Él podría santificar y limpiar. Ahora recuerden, Él está hablando del cuerpo de Cristo en el versículo 25, la iglesia, que es su cuerpo, que Él podría santificar y limpiar con el lavado de agua por el bautismo. Vamos, no, de ninguna manera, eso es lo que dice. Pero el lavado de agua, ¿cómo? Por la palabra. ¿Ves? Este es nuestro vehículo de limpieza esta noche. Es la palabra la que limpia, y el bautismo en agua, aunque era muy apropiado para el judío, porque estaba tan acostumbrado a todo eso, sin embargo, ven, no podemos afirmar que el bautismo tenga algún tipo de efecto de limpieza hoy en día, porque es la palabra la que nos limpia. ¿Ves? Y así es como la gente puede torcer las escrituras y se hace bastante fácil. Bien, volvamos a Mateo 3. Así que está predicando arrepentimiento y bautismo porque el rey y el reino están presentes. ¿Ves? El rey ahora está listo para cumplir las promesas del pacto de ser su rey. Bien, ahora Juan llega al versículo 11, Juan el Bautista, y dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Siempre une los dos. Pero el que viene después de mí, hablando de Cristo, es más poderoso que yo, de quien no soy digno de llevar las sandalias. Él, el Cristo, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En otras palabras, hay dos alternativas, y comienza aquí: o serás bautizado con el Espíritu, o serás bautizado con el lago de fuego. Esas son las únicas dos alternativas: o estamos salvados o estamos perdidos. Ahora dices, bueno, el bautismo del Espíritu Santo, ¿dónde lo encuentras? Está bien, regresa conmigo ahora. No tenía la intención de hacer esto, pero está encajando. Supongo que el Espíritu tiene una razón. Regresa conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Ahora, recuerda aquí en el capítulo 3, de nuevo, ¿cuáles eran los tiempos verbales? ¿Presente, pasado o futuro? Juan dice que Él lo hará en un futuro. En el presente, Juan está bautizando en agua, pero dijo que en un día futuro bautizará con el Espíritu Santo. Está bien, más futuro de lo que la mayoría se dio cuenta, pero ahora, en 1 Corintios capítulo 12, creo que es donde lo retomamos. Versículo 12 de 1 Corintios 12, versículo 12 de 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo, este cuerpo humano, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. En otras palabras, la simple analogía es, si te lastimas el dedo del pie, ¿dónde te duele? Todo
Porque el dedo del pie es una parte del cuerpo. Las terminaciones nerviosas están todas conectadas. ¿Está bien? Versículo 13. Porque por un solo espíritu con mayúscula, entonces, ¿qué espíritu? Espíritu Santo. Así que por el único Espíritu Santo somos. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Todos, no solo unos pocos elegidos, sino cada creyente. ¿Ves? Todos somos. Ahora, ¿cuál es la siguiente palabra? Bautizados en un solo cuerpo. Ahora, ¿qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es similar al cuerpo humano. La fuente de todas nuestras experiencias, emociones, pensamientos y todo lo que está en la mente. Pero sin embargo, la mente controla cada faceta del cuerpo y responde a él. Así es el cuerpo de Cristo. Cada creyente está conectado a la cabeza. ¿Te das cuenta de que Pablo nunca utiliza la ilusión de que nosotros, como creyentes de la era de la iglesia, somos ovejas y Cristo es el pastor? Nunca, nunca. Si lo encuentras, muéstramelo, pero no creo que lo hagas. Nunca hay esa ilusión porque, mira, esto es mucho más grande. Ser un miembro intrínseco del cuerpo, conectado a la cabeza. ¿Ves? Y eso, a su vez, es lo que nos da nuestra posición en Cristo como creyentes esta noche. No somos solo como una oveja allá afuera bajo un pastor, no, somos parte integral de la cabeza y el cuerpo. Ahora eso marca toda la diferencia en el mundo, ¿ves? Y no debemos disminuir ninguna de estas cosas, porque mira, esto es lo que Pablo hace en el libro de Efesios, Filipenses y Colosenses especialmente, nos lleva a este nivel superior de la experiencia cristiana que no encontrarás en ningún otro lugar de las Escrituras. Está allí con Cristo, estamos en unión con Él, y la cabeza está en el cielo, y nosotros quedamos como embajadores aquí en la tierra hasta que un día todos estaremos con Él y completaremos todo eso. Muy bien, ahora volvamos, si quieres, rápidamente a Mateo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero lo que sea, espero que podamos cubrir todo lo que quiero cubrir en esta media hora. Ahora bien, tenemos esas opciones. Podemos convertirnos en creyentes y experimentar el bautismo del Espíritu, o podemos rechazarlo, y un día seremos colocados en, ¿qué es lo que hace el bautismo? Seremos colocados en el lago de fuego para los perdidos. Ahora dices, ¿de dónde sacas eso? El versículo 12 de Mateo 3. Cuyo aventador está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero o la vegetación, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Esa es la condena eterna de los malvados. Bueno, entonces llegas al bautismo de Jesús y cubrimos eso, creo, suficientemente en nuestro último programa. La única otra cosa que me gustaría señalar ahora es que en el bautismo de Jesús tienes creo que hay dos instancias en toda la Escritura donde tienes los tres miembros de la Trinidad en un solo lugar. Y aquí están, versículo 16 de Mateo 3. Y Jesús, cuando fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí, los cielos se abrieron ante él, y vio el Espíritu de Dios. Ahora recuerda, Él es el Hijo. Ahora tenemos al Espíritu de Dios descendiendo sobre Él como una paloma. Y luego el versículo 17, y una voz del cielo que dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién es ese? Bueno, ese es el Padre. Así que tienes a los tres aquí mismo en solo una instancia. Está bien, ahora pasemos al capítulo 4 y volveré a sus tentaciones en nuestro próximo programa, porque en los pocos momentos que nos quedan, quiero cubrir algo más, y eso es que al llegar al capítulo 4 y bajar al versículo 16 y 17. Mateo 4, versículo 16, y el pueblo que estaba sentado en oscuridad vio gran luz
Y a los que estaban sentados en la región y sombra de muerte, les ha nacido luz. Ahora no estamos hablando de luz física, como las luces de inundación o la luz del sol. Estamos hablando de una luz espiritual. Ahora, volvamos nuevamente a Isaías. Isaías, creo, 49. Isaías 39. Y si llegas a Isaías 60 en tu camino de regreso, detente. También lo abordaremos. Pero Isaías 49. Y quiero entrar en el versículo 6. Sí. Isaías 49, versículo 6. Ahora recuerda lo que acaba de decir Mateo. El pueblo estaba sentado en la oscuridad, pero ve una gran luz. Está bien, Isaías 49, versículo 6, y él dijo, es cosa ligera que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel, o las tribus de Jacob, lo siento, y para restaurar a los preservados de Israel, también te daré por ¿cuál es la siguiente palabra? Luz. No solo para el judío, sino también para los gentiles. Ve que tú debes ser mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de la tierra. Ahora comenzará con Israel. Todos conocen el versículo en el Evangelio de Juan. Vino a los suyos. Ven, vino a la nación de Israel. Pero, a pesar de que lo rechazaron, su salvación se extenderá hasta los confines de la tierra. Está bien. Ahora les dije que el otro está en Isaías capítulo 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Levántate, brilla. ¿Por qué? La luz ha venido. Ven. Y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Versículo 2. Porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra. Ahora, esta es oscuridad espiritual. La oscuridad cubrirá la tierra y la densa oscuridad al pueblo, incluso a Israel. Pero, a pesar de esa oscuridad espiritual, el Señor se levantará sobre ti y su gloria será vista sobre ti. Y nuevamente los gentiles vendrán a tu ¿qué? A tu luz. ¿Quién es la luz? Solíamos cantar el coro cuando éramos niños. La luz del mundo es ¿qué? Es Jesús. De hecho, lo era. Bien, ahora regresa rápidamente conmigo a Mateo, capítulo 4 nuevamente. Ahora el versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. El mismo mensaje que comenzó Juan desaparecerá, irá a prisión y Jesús retoma el mismo mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él estaba listo para establecer el reino en cumplimiento de estos pactos del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cómo se llamaba este mensaje? Bueno, salten a la página hasta el versículo 23 y quiero que todos vean este. Espero que la cámara enfoque el versículo. Quiero que nuestra audiencia televisiva lo lea. Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas. Ahora, ¿quién iba a las sinagogas, judíos o gentiles? Judíos. ¿O podría haber habido algún gentil prosélito ocasional, pero eran judíos? Y así él recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando, ahora subraya esto, el evangelio del reino. El evangelio del reino. Ahora déjame mostrarte otro. Pasar al capítulo 9, creo que es. Casi al final, sí, capítulo 9, versículo 35. Y de nuevo, quiero esto en la pantalla si es posible. Capítulo 9, versículo 35.
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, es decir, de Israel, enseñando en sus sinagogas y predicando que el evangelio del reino. Ahora, en asociación con ese evangelio del reino, ¿qué tienes entonces? Termina el versículo sanando toda enfermedad y toda dolencia, no solo algunas de ellas, todas. En otro lugar dice, y los sanó ¿qué? A todos ellos, no solo unos pocos, no solo el que tenía más fe, sino que los sanó a todos. Está bien. Ahora bien, ¿qué tipo de respuesta provocó este evangelio del reino en los creyentes? De ese evangelio. Ahora hagamos una búsqueda rápida de escrituras. Pasemos ahora a Marta 16. Solo nos quedan unos pocos minutos, así que encuéntrelos lo más rápido que pueda. Marta 16. Bajemos al versículo 13. Así que cuando Jesús llegó a los límites de Cesarea de Filipo, que está en el norte de Galilea, preguntó a sus discípulos, los 12, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro respondió, es decir, en nombre de los demás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió por mí y resucitó de entre los muertos. No dice eso, ¿verdad? Pero eso es lo que a todos les gustaba pensar, porque ese es nuestro evangelio. Verás que Cristo murió por mí, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ese es nuestro evangelio. Pero mira, ese no era el evangelio del reino. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Ves la diferencia? Muy bien. Así que el evangelio del reino precipitó este tipo de confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. ¿Y qué significaba eso? Él es el Mesías que viene a cumplir la tercera parte de ese pacto. El Rey Redentor, el profeta y el sacerdote. Está bien, veamos algunos más. Nos quedan unos minutos aquí, pero están pasando rápido. El Evangelio de Juan, capítulo 11. El Evangelio de Juan, capítulo 11. Bajemos al versículo 23. Ahora, aquí tenemos el relato, por supuesto, de Lázaro. Y Marta ha estado muy nerviosa. Saben que Jesús conocía su condición y no pueden entender que Él tiene un propósito en ello. Pero de todos modos, para cuando Jesús regresa, Lázaro está muerto. Y Jesús dijo en el versículo 23, tu hermano resucitará. Ahora está consolando a las chicas, Marta y María. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, oh, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, hablando de sí mismo, nunca morirá. ¿Crees esto? Ahora, mira la respuesta de Marta. Y ella le dijo, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que debería venir al mundo y morir por mí y resucitar de entre los muertos. No, no dice eso. ¿Cuál fue su confesión de fe? Tú eres el Cristo, ¿lo ves? El Hijo del Dios viviente. Muy bien, pasemos a otro. Hechos. Hechos capítulo 8. Aquí tenemos al eunuco etíope. Y estoy bastante seguro de que era un prosélito porque ves en el versículo 27, él regresaba de Jerusalén donde había estado adorando. Ahora todos ustedes saben, espero, geográficamente dónde está Etiopía. Está en el sur de África, justo alrededor del mar Mediterráneo y luego hacia abajo. Está bien, ha estado en Jerusalén para adorar. Está bien, pero quiero que vayas hasta el versículo
Oh, 35, léelos en tu tiempo libre. Hechos capítulo 8, puedes bajar al versículo 35. Ahora, Felipe abrió su boca y comenzó en la misma escritura, que era Isaías 53, recuerda, y abrió su boca y comenzó en la misma escritura y le predicó a Jesús. Y mientras continuaban su camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Oh, eso ahora suena familiar. Que ha sido parte integral del Evangelio del Reino, el arrepentimiento y el bautismo en agua. ¿Está bien? Ahora, compara todas estas confesiones. Pedro, Marta y este prosélito. Ahora mira su confesión en el versículo 37. Cuando Felipe dice, si crees con todo tu corazón puedes, es decir, ser bautizado, entonces él, el eunuco, respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mí y resucitó de entre los muertos. No. ¿Ves? ¿Ves qué tan fácil es poner algo en las Escrituras que no está allí? Esa no fue su confesión. Todo lo que creyó fue que Jesús era quien decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Está bien, ahora una más. Mi tiempo se va a acabar. Capítulo 9, justo al otro lado de la página. Hechos capítulo 9. Ahora aquí tenemos la conversión de Saulo, y tengo que resumir todo esto. Pero conoces el relato en el camino a Damasco, y cómo, al acercarse a la casa de Ananías, se le había advertido que iba a ser el apóstol de los gentiles. Pero Saulo va a ser convertido bajo el evangelio del reino, porque eso es todo lo que se ha revelado. Nada más se ha revelado hasta ahora. Muy bien, entonces lo retomas en el versículo 20. Donde Saulo ha sido bautizado adecuadamente, ahora ha sido alimentado, ha recuperado su fuerza y va directamente. Al mercado, no. ¿A dónde va? A la sinagoga, y en la sinagoga predicó a Cristo, que Él es el Hijo de Dios que murió por los pecados del mundo y resucitó de entre los muertos. No, que Él es el Hijo, Dios. Punto. Ese es el Evangelio del Reino. Gracias por ver, a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 14552. A través de la Biblia con Les Feldick, es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.